los presentes. Arrancamos en una nueva charla dentro del marco de actividades académicas que venimos desarrollando del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, conducción Franja Morada. En la tarde de este viernes traemos gestión presupuestaria, que va a estar a cargo del expositor, licenciado Miguel Martinina, quien es el docente de la Facultad de Ciencias Económicas en la Cátedra de Administración y Hacienda Pública. También es especialista en Administración Financiera y es el actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Antes que arranquemos con esta conferencia, quiero agradecer a todos los participantes por su predisposición y su acompañamiento de siempre. Espero que puedan aprovechar y disfrutar. Estamos ya en la última charla ya de este primer semestre. Y bueno, también agradecerle, querido decano, por su participación y el acompañamiento de siempre. La modalidad de la charla va a ser, como siempre, una vez que el expositor termine su conferencia, se va a habilitar el chat para que cualquier chico pueda hacer cualquier tipo de pregunta. Chicos, anímense, es una charla muy linda, participen y hagan cualquier tipo de pregunta. Yo creo que no hay nada más para decir, así que, querido decano, puede comenzar cuando usted quiera. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, quería darle las gracias al Centro de Estudiantes porque siempre ha estado atento a este tipo de actividades y nosotros muy complacidos por apoyar. Así que, bueno, en esta oportunidad nos toca hablar de la gestión presupuestaria. Antes que nada, iba a hacer algunas aclaraciones. Cuando hablamos de gestión presupuestaria, estamos hablando de un universo muy grande de la actividad financiera del Estado y en este caso particular íbamos a hacer foco en lo que son las etapas del gasto público, pero antes de ellos es importante que nosotros hagamos algunas aclaraciones previas y para eso voy a compartir acá con ustedes una pantalla, a ver si me deja la máquina. Creo que es esto. Si me deja la máquina, estaríamos compartiendo una filmina para que podamos apreciar mejor esto. Creo que ahí ya apareció, creo que se nota bien. Y bueno, la idea es avanzar con esta. Estoy esperando a ver si me deja ponerlo. Ahí está, la idea un poco de esta etapa, como decía, el tema de la gestión presupuestaria o el tema de la actividad financiera del Estado involucra en realidad grandes componentes de la actividad del Estado. En esta parte de la charla creo que vamos a hacer hincapié mucho en lo que es etapa del gasto. Pero antes de empezar a ver un poco lo que es etapa del gasto, es necesario revalorizar un poco el tema de la gestión presupuestaria de manera específica, porque nosotros en la cátedra venimos viendo todo lo que hace a la evolución de la administración financiera dentro del gobierno, y en este sentido ustedes están viendo acá que en cualquiera de los tres avances que tuvo la administración del Estado, siempre la gestión presupuestaria ha ocupado un rol muy importante. De hecho, para nosotros en la asignatura, la gestión presupuestaria sigue siendo un punto crucial dentro de la materia, y porque así lo es dentro de la actividad del Estado. Recuerden ustedes que yo para mencionar, siempre he comentado que el presupuesto es como una carta de navegación que tiene el gestor político, es una guía, digamos así, dentro de la gestión del Estado. Y entonces creo que es una cuestión muy importante. Dentro de los modelos o enfoques que nosotros tenemos dentro de la actividad financiera, ustedes pueden ver acá tres enfoques. Un enfoque que llamamos Ley de Contabilidad Pública, que ha tenido vigencia hasta el año 92, un enfoque que partió del año 92 en adelante, y nosotros estamos hablando de que es necesario que haya otro enfoque posterior a la Ley de Administración Financiera, que la cátedra lo estudia, pero no está convertido en ley, por supuesto, porque es una opinión de la cátedra, pero en cualquiera de los tres modelos siempre hemos visto que el presupuesto ha tenido un rol muy importante dentro de la gestión presupuestaria. Sin embargo, todo el proceso presupuestario en cada uno de estos modelos no ha sido igual.
porque, por ejemplo, el proceso de ejecución presupuestaria en el enfoque de la contabilidad pública que rigió hasta el año 1992, o sea, estoy hablando de la ley de contabilidad pública, ha tenido una terminología que por ahí llevaba a inducir a errores, esto lo dice Lepera en su libro, porque da a entender que se trata de la contabilidad gubernamental. De hecho, que la contabilidad pública tiene otro rol, digamos así, si lo analizamos desde otro enfoque. La fuente jurídica que ha tenido este enfoque es la ley 23.354 del año 56, y la visión, por decirlo de una manera resumida, la visión ha sido prácticamente centrada en un enfoque legal o formal, basado fundamentalmente con un objetivo de rendir cuentas de todo el proceso presupuestario, y ha tenido algunas cosas para algunos muy importantes, como es el establecimiento de las funciones jurisdiccionales. Ustedes saben que esta ley es la que prácticamente regula el marco que tuvieron los tribunales de cuentas en su oportunidad, hoy reemplazado en la Nación, en la provincia de Salta, por la Auditoría General de la Nación, y a su vez esto tuvo vigencia a partir del año 92, pero a partir del año 92 hasta la fecha rige dentro del ámbito de la administración nacional y federal el marco regulatorio de la ley de administración financiera. Esta ley tiene una visión anglosajona, está prácticamente usando una terminología que es mucho más acorde a lo que establece el propio contenido de la ley, es decir, la ley habla de la administración financiera del Estado y regula todo el funcionamiento de la actividad del propio sector público. La visión que tiene es una visión económica, una visión de producción, una visión donde la asignación de los recursos debe ser eficiente, y el objetivo de esto estaba basado fundamentalmente en la implementación de un conjunto de herramientas y de metodologías que pueden usarse tranquilamente dentro del campo de la administración del Estado, y tiene, a diferencia de la anterior, digamos así, una organización y una visión diferente, porque esta tiene un basamento en la teoría de sistemas, por ejemplo, y además la regulación jurídica de cada uno de los sistemas. Nosotros por ahí en la cátedra nuestra hacemos mucho hincapié en la necesidad de que haya otro avance en la administración financiera del gobierno en materia de normativa, porque hasta acá el gobierno ha regulado la actividad financiera de manera específica a través de 4 sistemas, pero no ha regulado en forma conjunta toda la gestión operativa. Es decir, nosotros vemos que en el Estado hay una gestión financiera de manera exclusiva y hay una gestión operativa que no está regulada en su conjunto, y este es el nuevo enfoque al que nosotros estamos haciendo referencia como 3 momentos de la evolución. O sea, cuando hablamos de enfoque de la administración financiera pública, vemos la contabilidad, la ley de contabilidad pública, la ley de administración financiera y este nuevo enfoque que tomaría lo que es gestión financiera y gestión operativa. Lo importante de esto es que nosotros podemos tener presente que el presupuesto en todas estas etapas ha cumplido un rol fundamental, porque es sumamente importante al tal punto que tiene un marco regulatorio en la Constitución Nacional, porque si nosotros miramos un poco la Constitución, muchas de las actividades del Estado están reguladas, digamos así, por la propia reglamentación del Congreso, que es la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Es decir, toda la estructura del propio sector público está contenido, digamos así, en 2 grandes secciones o apartados, como lo vemos a veces en algunos libros separados en lo que es administración central y administración descentralizada. De hecho, el artículo 9 de la Ley de Administración Financiera y el artículo 8 definen prácticamente bien la estructura del sector público a nivel nacional. Otro elemento muy importante cuando hablamos de presupuesto es tener en cuenta dentro de este artículo 75 aquellos aspectos que sabemos que el presupuesto tiene una función de asignación de recursos. Este artículo de la Constitución, que a veces no lo mencionamos con bastante frecuencia, establece y regula que esa asignación de
presupuestaria o de recursos públicos debe ser hecha de una manera mucho más objetiva. Fíjense ustedes que el artículo 75 del inciso octavo dice que la distribución, y yo lo voy a leer acá, contempla criterios objetivos de reparto. La distribución que contenga el presupuesto debe ser equitativa, debe ser solidaria y debe dar prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo y calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio. Bueno, cuando nosotros hablamos de presupuesto, esto que dice la Constitución lo tenemos que tener bien en claro, porque el presupuesto no es un cuadro de ingresos y egresos, como a veces lo queremos asociar. El presupuesto es mucho más que eso. Ustedes fíjense que este artículo 75 está hablando de cosas que le estamos pidiendo al presupuesto que sea equitativo, que sea solidario, que garantice una calidad de vida y que garantice igualdad de oportunidades para todos los habitantes dentro de un territorio. Bueno, estas cosas tienen que estar plasmadas en el presupuesto, por eso nosotros decimos que el presupuesto es como una hoja de ruta o una carta de navegación que tiene quien está gestionando el Estado, porque la verdad que el presupuesto es más allá de ser un plan monetario, es un plan que contempla estos requisitos que acabamos de mencionar. O sea, realmente un tema muy interesante que a veces no lo tomamos en cuenta cuando estudiamos presupuesto. Así como la Constitución Nacional le pide al presupuesto que sea una herramienta que permita la distribución objetiva de los recursos, que sea solidaria, que garantice una igualdad de oportunidades, a nosotros nos interesa a los fines de esta charla, por un lado, mencionar las distintas formas que uno puede ver al presupuesto, pero nos interesa rescatar aquellas cosas que están vinculadas, ¿no es cierto?, con el mejoramiento de esta herramienta de gestión, porque lo que estamos dándole es un marco dentro de la Ley de Administración Financiera. Es decir, a nosotros nos interesa rescatar aquellos aspectos muy importantes del presupuesto para mejorarlo desde un punto de vista de que el presupuesto también es una herramienta de gestión. Dentro de la concepción que tiene la administración financiera, nosotros por allí le pedimos muchas cosas al presupuesto, como ya vimos el artículo de la Constitución, y en este sentido creo que para definir un concepto de presupuesto dentro del marco de la Ley de Administración Financiera, nosotros tendríamos que distinguir, por un lado, dos conceptos muy importantes. Por un lado, la idea de proceso. Cuando hablamos de presupuesto, debemos tener en claro la idea de proceso. Es decir, porque el presupuesto me está mostrando en cualquier proceso de etapas del proceso presupuestario, me está mostrando, ¿no es cierto?, esta idea, porque a través del presupuesto se elabora, se expresa, se aprueba todo el proceso de ejecución del presupuestario, de la ejecución del presupuesto. Por eso nosotros decimos que para dar una definición dentro del marco de la concepción de la administración financiera, que es la ley 2456, debemos tener en cuenta esta idea de proceso. Otro elemento muy importante que debemos tener para dar una definición rápida de lo que es el presupuesto dentro del marco de la ley de administración financiera es la idea de producción pública. Hoy en día sabemos que el sector público ya no es más un ente erogativo como se definía en la administración o en el enfoque clásico de la administración del Estado, sino que estamos diciendo que el sector público es un ente productor de servicios y de bienes que usa recursos, que los procesa, que los mezcla dentro de su proceso de producción para producir determinados bienes. Por eso decimos hoy que el Estado produce bienes y servicios. Entonces nosotros si hacemos una conjunción de estos dos conceptos, por un lado la idea de proceso y por otro lado la idea de producción pública, podemos dar una definición de que el presupuesto es un proceso a través del cual se elabora, se expresa, se aprueba y se coordina la ejecución y se evalúa la producción pública. Nosotros cuando habíamos leído el artículo 75 de la Constitución y hablamos de la asignación presupuestaria y que esa asignación presupuestaria debería estar cumpliendo ciertos requisitos que permitan garantizar cierta calidad de vida para todos los ciudadanos, estamos diciendo que el presupuesto debe ofrecer esos productos, esos bienes
y por lo tanto sí definimos al presupuesto como un proceso a través del cual se elabora, se aprueba y se ejecuta toda la producción del propio Estado, digamos así. Fíjense que esta es una definición que a veces no está en los libros, el enfoque este que estamos diciendo, como una definición, considerando que el presupuesto es una herramienta de gestión dentro del marco de la ley de administración financiera. Por supuesto que si ustedes se van a leer un libro de Bielsa o un libro de Achabayán, tienen otras definiciones de presupuesto. A mí me gusta mucho esta definición de presupuesto porque nosotros estudiamos el presupuesto desde el punto de vista de la gestión pública. Y entonces el presupuesto es un proceso a través del cual podemos evaluar toda la producción del Estado y que debe estar enmarcada dentro de eso que mencionamos recién del artículo 75 de la Constitución Nacional. Este es un punto muy importante que creo que debemos tener en cuenta cuando nosotros consideramos y hablamos del presupuesto. Hay otro elemento muy importante que debemos tener en cuenta cuando hacemos referencia al presupuesto, ¿no es cierto? Si bien nosotros acá estamos mostrando que ese proceso presupuestario al que hacíamos referencia recién, hace unos minutos, está compuesto por 4 etapas. La etapa de la formulación del presupuesto, la etapa de la ejecución, y la etapa, la etapa de la discusión y aprobación, la etapa de la ejecución y la etapa de evaluación y control. Acá nosotros podríamos dar otra definición de presupuesto, considerando que podríamos decir una definición que también me gusta, que no tiene el enfoque anterior, esta tiene un enfoque más político del presupuesto, porque realmente el presupuesto es una herramienta de tipo político también. Nosotros decimos que el presupuesto es una institución en la que históricamente se han plasmado las luchas políticas de los representantes populares por conseguir el derecho de fiscalizar y de controlar el ejercicio del poder financiero. Esta es una definición también muy importante que rescata ya no la visión del presupuesto como herramienta de gestión, sino que lo vemos al presupuesto como una herramienta de naturaleza política, jurídica y constitucional. Es decir, no nos olvidemos que el presupuesto siempre se ha caracterizado por expresar aquellas luchas políticas que han tenido los representantes populares por conseguir ese derecho de ver cómo se ejecutaba los recursos y hacia que lo usaba el poder financiero. Ello le ha dado al presupuesto un aspecto jurídico muy importante y político y constitucional que nadie puede negar. El presupuesto así entendido representa una autorización de la comunidad política a través de sus representantes que mediante la aprobación de la ley de presupuesto le dan su consentimiento al programa de ingresos y egresos públicos. Ese programa de ingresos y egresos públicos que tiene su consentimiento a través de los representantes populares es el que debe garantizar esos principios constitucionales que acabamos nosotros de mencionar y que están puestos en el artículo 75. Creo que esta es otra definición que completa la otra mirada del presupuesto como una herramienta de naturaleza política, jurídica y constitucional. No nos debemos olvidar que además, que así como hicimos hincapié en aquella definición del presupuesto como proceso, nosotros tampoco podemos dejar de lado de que el presupuesto siempre ha expresado o ha permitido, digamos, plasmar las luchas de los representantes populares por conseguir el derecho de fiscalizar y controlar el ejercicio del poder financiero. Esto no es otra cosa más de querer ver en qué se gasta y cómo se gastan los presupuestos del Estado. Entonces decimos que representa una autorización que le da a la comunidad política a través de sus representantes, que mediante la aprobación de la ley de presupuesto se da consentimiento a ese programa de ingresos y egresos públicos. Creo que estas son dos definiciones muy importantes que muestran realmente la importancia que tiene el presupuesto y además plasmada con un respaldo en la Constitución Nacional.
Esta definición que nosotros estamos dando acá, más la definición que dimos desde el punto de vista de gestión y enmarcada dentro de la ley de administración financiera, más este enfoque que estamos dando acá de tipo político, nos permite a nosotros determinar, contarles a ustedes que el presupuesto no solamente está vinculado a un equilibrio de tipo financiero, sino que además de tener un equilibrio financiero, es decir, nosotros estudiamos en nuestra materia, en la facultad, que el presupuesto debe estar equilibrado. Uno de los equilibrios que tiene el presupuesto es un equilibrio financiero. Sabemos nosotros que el presupuesto tiene ese equilibrio monetario donde la suma de total de ingresos debe ser igual a la suma de total de los egresos. O sea, no podríamos nosotros presentar un presupuesto en desequilibrio, sino que el presupuesto va como cerrado. O sea, la ecuación presupuestaria debe ser esto que estamos diciendo, o sea, tener un equilibrio entre los ingresos y los egresos. Así como tenemos una ecuación contable, nosotros tenemos una ecuación presupuestaria que debe darse de esta forma que estamos explicando. Pero además de esto, debemos decir que el presupuesto, además de tener un equilibrio financiero, tiene otros equilibrios más. Y estos equilibrios que nosotros estamos hablando a partir de ahora, tienen que ver con lo que dice el propio artículo 75 de la Constitución. Recuerdo que ustedes, que dijimos recién que el presupuesto tenía que tener, garantizar ciertas premisas como la igualdad de oportunidades, debe ser solidario y equitativo, y aquí viene, ¿no es cierto?, otro equilibrio, nace otro equilibrio que le llamamos no financiero, entre las necesidades que la comunidad tiene y los bienes y servicios que el Estado está por proveer a través del presupuesto. Nosotros ya hemos dicho que el presupuesto es un proceso que muestra la producción del propio Estado. Entonces, este equilibrio no financiero está dado entre la cantidad de bienes o servicios que necesita la comunidad y la cantidad de bienes y servicios que el Estado está dispuesto a proveer a través del presupuesto. Este es un segundo, un segundo equilibrio que contiene el presupuesto, y tenemos un tercer equilibrio, si ustedes quieren, que está más vinculado a esto que decíamos recién, de que el presupuesto es un consentimiento que le da los representantes del pueblo a través de la aprobación del presupuesto a ese programa de ingresos y egresos. Entonces, nosotros nos encontramos con un tercer equilibrio, que es un equilibrio que algunos autores lo llaman de tipo social, un equilibrio, digamos así, entre el Estado a través del gobierno y la sociedad civil, que termina aceptando que el presupuesto va a mostrar esos bienes y esos servicios que son requeridos por la comunidad. Es decir, que nosotros hasta acá hemos visto que es muy importante, por un lado, estos dos conceptos que venimos manejando, y por otro lado, estos tres equilibrios que tiene el presupuesto. Un equilibrio financiero, que no hace falta explicar, o sea, creo que a esta altura de la vida de ustedes en la universidad saben perfectamente, simplemente que la ecuación presupuestaria se tiene que cumplir. Un equilibrio no financiero basado en la cantidad de bienes y servicios que la sociedad requiere y los que el presupuesto está en condiciones de proveer, o sea, a través del gobierno. Obviamente el gobierno es que provee los bienes y servicios. Y un tercer equilibrio que está basado fundamentalmente en ese consentimiento de la comunidad a ese plan de gobierno. Es decir, un consentimiento entre el gobierno y la sociedad. Es decir, esto no nos olvidemos, porque esto, para mí, estas son dos definiciones clave para hablar del proceso presupuestario, y estos son tres principios fundamentales que muestran el equilibrio que debería tener el presupuesto. Además, el presupuesto, este proceso presupuestario que nosotros estamos viendo acá, es necesario ver cuáles son esos componentes que tiene el presupuesto. Nosotros, antes que nada, debemos decir que el presupuesto tiene algunos componentes que son estructurales, como la conformación del propio sector público, que lo vimos recién en el artículo 75 de la Constitución.
Otro componente estructural del proceso presupuestario son las clasificaciones presupuestarias, tanto de ingresos y de gastos. Yo les llamo plan de cuenta presupuestario, así como hay un plan de cuenta patrimonial de la contabilidad, nosotros tenemos un plan de cuenta presupuestario. Después forma parte de ese gran componente este proceso presupuestario que ustedes están viendo en la filmina. Y por otro lado, otro de los grandes componentes es la propia organización. Nosotros para elaborar un presupuesto debemos conocer muy bien la organización. Y ustedes saben cómo está compuesto el sector público en una gran variedad de formas jurídicas que ha ido adoptando para garantizar de alguna manera una prestación de servicio. Estos son aspectos elementales que yo creo que debemos tener en cuenta cuando hablamos nosotros del proceso presupuestario. El proceso presupuestario comienza con la etapa de la formulación del presupuesto y ustedes saben que quien elabora el presupuesto es el Poder Ejecutivo y donde cumple un rol muy importante el jefe de gabinete, que es el artículo 99 y el artículo 100 de la Constitución Nacional. Este proyecto es presentado por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el que formula el plan de acción y lo somete a la voluntad del órgano legislativo, quien lo discute, quien lo discute y buscan consensos para aprobar y dar ese consentimiento, porque el Congreso es el que representa al pueblo y él es el que le da el consentimiento, es decir, en el Poder Legislativo se produce toda la discusión del presupuesto y la aprobación a través de una herramienta, digamos así, que es la ley de presupuesto. Y después viene una tercera etapa del presupuesto, que es la etapa de ejecución, digamos así, de todas esas operaciones. Y acá nosotros nos vamos a centrar dentro de esta etapa para ver que solamente las etapas del gasto público. Esta etapa de ejecución involucra a todos los poderes del Estado. Ustedes no se olviden que esta etapa posterior a la discusión y aprobación del presupuesto, viene la etapa de la ejecución que comienza a nivel nacional con la distribución administrativa de los créditos y participan todos los poderes del Estado. O sea, una herramienta fundamental son los estados de ejecución del presupuesto. Y la cuarta etapa, donde participa también el poder legislativo y ejecutivo, porque quien elabora la rendición de cuentas es el propio poder ejecutivo. Nosotros ya dijimos que quien formula el presupuesto y lo somete a consentimiento de los representantes populares es el Ejecutivo, y después el Ejecutivo, una vez que ha tenido ese consentimiento, ejecuta el presupuesto y después debe mostrar la rendición de cuentas de ese presupuesto. Y ahí intervienen dos grandes órganos de control, que son la Sindicatura General de la Nación, en el caso federal, y la Auditoría General de la Nación como un órgano auxiliar del Poder Legislativo. Es decir, el Poder Ejecutivo debe presentar la cuenta de inversión como una rendición de cuentas al Poder Legislativo y este va a emitir su opinión por su aprobación o no de la cuenta de inversión. Esto así a grandes rasgos nos está mostrando, digamos, una introducción del proceso presupuestario con sus dos enfoques, el enfoque político que tiene el presupuesto, su enfoque jurídico, y por otro lado el enfoque de gestión, porque bueno, estamos viendo un poco lo que dice la ley de administración financiera, cuando vamos a ver enseguida las etapas del gasto público, ¿no? Vamos a otra filmina acá, seguimos mirando la actividad financiera, ese proceso de ejecución que nosotros vimos como tercera etapa del presupuesto, dijimos que realmente es una etapa muy importante y que allí se produce, digamos así, la ejecución total tanto del presupuesto de recursos como el presupuesto de gastos. El presupuesto tiene dos grandes componentes: los recursos públicos y los gastos públicos. Estos dos elementos que nosotros estamos mencionando son la columna vertebral que tienen las finanzas públicas también,
y son estudiados por la doctrina. Ustedes ya han visto muchos profesores del área de administración financiera pública, contabilidad pública, administración pública, han ido sentando doctrina sobre estos dos conceptos que es importante hacer lectura de ellos cuando queremos estudiar con profundidad. Y por otro lado, lo estudia la legislación vigente. Nosotros acá vamos a hacer un punto, digamos así, porque lo que vamos a reflejar a posterior sobre las etapas de gasto están efectuadas sobre la base de la legislación vigente. O sea, le vamos a contar un poco a ustedes qué es lo que dice la legislación vigente en materia de ejecución presupuestaria, pero referida solamente a las etapas del gasto público. También la profesión en ciencia económica ha empezado ya hace un par de años a estudiar todos estos conceptos de la contabilidad, de la actividad financiera y de estos dos grandes componentes. Ustedes saben que ya los consejos o la Federación Argentina de Consejos Profesionales ha emitido recomendaciones técnicas para el sector público. No se llaman resoluciones técnicas, pero sí se reciben el nombre de recomendaciones técnicas. También las normas internacionales han hecho un avance muy importante, también hace un par de años que se viene trabajando, donde están las normas internacionales para el sector público de manera ya prácticamente global. Se piensa en estos aspectos, digamos así, muy importantes, ¿no?, para tener en cuenta. Nosotros habíamos dicho que el presupuesto tenía una base muy importante en la Constitución Nacional. Siempre, si queremos estudiar la actividad financiera, deberíamos ir a mirar un poco lo que dice la Constitución. Nosotros, acá siguiendo un autor como Rodolfo Barra, él plantea que hay dos tipos de principios que regulan la actividad financiera del Estado. Los principios, aquellos que regulan como principios interpretativos de la actividad financiera pública, están regulados por la ley de administración financiera por un lado y por otro lado por la Constitución Nacional. Barra sostiene que toda la actividad financiera tiene principios interpretativos de la actividad financiera que él le llama principios constitucionales que rigen la actividad del gobierno o de toda la actividad gubernamental, y le llama principios primarios. Y estos principios, según Barra, son los que aportan el marco genérico y fundamental dentro del cual se va a desarrollar toda la actividad financiera del Estado. Y habla, yo voy a citar algunos. Barra habla de esos principios constitucionales e interpretativos de la actividad financiera como el principio de coherencia. Él sostiene que este es un principio muy importante porque él dice que se trata de la interdependencia entre el sector de los recursos y el sector de los gastos. Evidentemente, creo que debemos estar de acuerdo con Rodolfo Barra en este sentido, porque cuando hablamos de recursos y de gastos hay una interdependencia entre estos dos conceptos, ya sea que hablemos de las fuentes de financiamiento, sea que hablemos de las formas de ejecutar el presupuesto, siempre va a haber una interdependencia. Y además dice que el principio se trata de los medios jurídicos para obtener los recursos y los medios jurídicos para asignar los gastos a determinados tipos de actividades. Fíjense que es muy importante lo que está diciendo Barra, ¿no es cierto? En primer lugar, que como principio básico constitucional debe haber una interdependencia entre recursos y gastos, y después dice él que se trata de los medios jurídicos para obtener los recursos y los medios jurídicos para la asignación de los gastos. Si nosotros decimos los medios jurídicos para obtener los recursos, estamos hablando de los tributos. Los tributos son las principales fuentes de financiamiento que tiene la actividad financiera. Y si hablamos de los medios jurídicos para asignar gastos, estamos hablando de la ley de administración financiera, estamos hablando de la ley de contrataciones del Estado, la ley de sistema de bienes, o sea, toda la normativa vinculada con la ejecución presupuestaria y toda la normativa vinculada con la composición de los recursos y de los tributos. También él habla de un segundo principio constitucional de la actividad financiera,
que es un principio de la trascendencia. Sostiene que la actividad financiera es una actividad jurídicamente subordinada a los principios que establece la Constitución. Es decir, Barra entiende que toda la actividad financiera del Estado está subordinada a los principios de la Constitución Nacional. Después habla de otros principios, él, como estos que mencionamos, del artículo 75, como la igualdad, la equidad y la solidaridad, que ya los mencionamos, ¿no es cierto? Por un lado, nosotros tenemos esos principios constitucionales que hemos hecho referencia sobre la base de la explicación de Rodolfo Barra. Rodolfo Barra explica esto en un cuarto tomo de su libro, que tiene 4 tomos, el cuarto tomo en el que habla de esto. Pero a su vez él dice que también hay principios interpretativos que surgen de la propia ley de administración financiera y que nosotros debemos observar siempre en el proceso presupuestario. Uno de esos principios es el principio de legalidad. Es decir, además de los principios constitucionales, nosotros tenemos el principio de legalidad que también está tomado por el artículo 4 de la ley de administración financiera. Acá hay algo que me está molestando en la pantalla, que no sé si ustedes lo ven, pero bueno, hagamos de cuenta que no está. Como decíamos nosotros, además de los principios interpretativos constitucionales, que Barra aduce que la ley de contabilidad de administración financiera permite mostrar también otros principios, digamos así, fundamentales que surgen del artículo 4 de la ley de administración financiera. Cuando él dice que el principio de legalidad está referido a que toda la actividad del gobierno se encuentra sometida a reglas. En el caso anterior, Barra decía que toda la actividad financiera está subordinada a los principios constitucionales. Acá Barra está diciendo que toda la actividad financiera está sometida a reglas imperativas del derecho público y su sujeción positiva a la ley, a la Constitución y a la propia ley de administración financiera. Es decir, estos principios de legalidad, si bien están en la ley de administración financiera, nacen de la propia Constitución Nacional, ¿no es cierto? Ministro, cuando pusimos de ejemplo acá, cuando decide hacer una contratación pública, debe respetar las normas. Lo primero que debe hacer un funcionario público es respetar las normas. No podríamos hablar con ninguno de ellos si no habla dentro del marco de la normativa. ¿Bien? Es decir, que es un principio muy importante, el principio de la legalidad dentro de la gestión o de la actividad financiera del Estado. Y después tenemos un principio de regularidad financiera que Barra dice que es una especificación mayor que el principio de legalidad. Es una aplicación del principio de legalidad a las normas técnicas, por ejemplo, relativo a las reglas de la contabilidad gubernamental, de la contabilidad del Estado, es decir, cumplir con todos los principios o normas o reglas que tiene cada sistema de administración financiera. Por eso dice que es una ampliación de la anterior. Además, la sostiene que, además de estos principios, la ley de administración financiera tiene otros principios más referidos a la eficiencia en la ejecución del presupuesto, a la eficacia referida a la obtención de los objetivos, a la economía, digamos así, como una cuestión de ahorros de medios para bajar los costos. Habla del principio de sistematización, principio de registración y principios de evaluación. Nosotros por ahora nos quedamos con estos dos grandes principios, más aquellos principios constitucionales, me parece que son sumamente importantes, pero bueno, ustedes también tienen que saber que existen también los otros principios, el principio de eficiencia, de economía y de eficacia. Ahora vamos a entrar a ver un poco, entrando a las etapas del gasto público, que era el objeto de esto, habiendo hecho esta introducción de lo que es el marco conceptual que tendría el presupuesto. Lo que nosotros queremos mostrarle acá en esta filmina, que por un lado nosotros tenemos 3 escuelas que estudian, digamos así, la actividad financiera del Estado, donde cada escuela ha hecho hincapié en una etapa del gasto público.
Si nosotros nos fijamos en la escuela europeo continental que estuvo vigente en el país hasta el año 1992, ha tomado la etapa del compromiso como etapa del gasto público, una etapa fundamental para el cierre del ejercicio, por ejemplo, para la determinación de resultados. Y en el caso de la escuela del nuevo orden, que vendría a ser la escuela de la ley de administración financiera, ha tomado como punto de referencia la etapa del devengado o liquidado a mandado pagar, porque de acuerdo a la ley se registra en una sola etapa. Es decir, cada escuela ha venido tomando prácticamente una etapa del gasto público como referencia para explicar todos sus procesos, digamos así, de la actividad financiera. Y la escuela anglosajona que ha hecho hincapié en la etapa del pagado, o sea, de la caja, ¿no es cierto? Es decir, no le interesaba, digamos así, como etapa fundamental ni los compromisos ni los devengados, simplemente en la etapa del percibido. Esto un poco para que ustedes vean que las diferentes escuelas están teniendo esta característica de asumir como propia cada una de estas etapas y sobre esa base de la adopción de cada una de ellas se monta, digamos así, toda la estructura. Nosotros sabemos que la etapa del devengado es una etapa fundamental de acuerdo a la ley de administración financiera y además es una etapa que permite el corte, digamos así, de los registros al cierre del ejercicio. En cambio, en la etapa de la escuela europeo continental, la etapa era prácticamente, ¿no es cierto?, el compromiso y la otra, la etapa del pagado. Fíjense en esta filmina que tenemos acá, nosotros decimos acá que las etapas que nosotros conocemos son las etapas de la afectación preventiva, el compromiso, el devengado y el pagado. Cada una de estas etapas nosotros fuimos dándole los aspectos más importantes, como es el tema de cuándo se considera gastado un crédito presupuestario y por lo tanto ejecutado el presupuesto por dicho concepto, varía según cuál sea la escuela en que estemos. Si nosotros estamos en la escuela italiana, ellos consideran gastado un presupuesto y por lo tanto ejecutado, digamos, el crédito presupuestario cuando el gasto está comprometido. Si nosotros miramos lo que regula la ley de administración financiera, que es la que estamos estudiando, esta etapa considera gastado el crédito presupuestario y por lo tanto ejecutado ya definitivamente la partida presupuestaria cuando el gasto está devengado. Y por supuesto en la etapa de la escuela anglosajona busca la etapa del pago. A nivel internacional se está trabajando mucho en una etapa del devengado también como etapa principal, digamos así. Después vamos a explicar por qué se está tomando la etapa del devengado como etapa referencial tanto en la ley de administración financiera como este movimiento internacional que hay de la actividad financiera está tomando la etapa del devengado como una etapa realmente importante dentro de la actividad del Estado. Nosotros hemos dicho ya que el presupuesto tiene dos grandes componentes que son los recursos y los gastos y hemos dicho también al comienzo que es el Poder Ejecutivo quien es el responsable de formular el presupuesto y lo somete al consentimiento del Poder Legislativo y después debe rendir cuenta. Fíjense que estos dos grandes componentes que nosotros les llamamos gestión presupuestaria dentro de lo que es la ejecución de ambos, el objeto que tienen la gestión presupuestaria, por un lado, además de mostrar cómo se formuló el presupuesto y mostrar cómo se aprobó, también tiene como finalidad exponer ese mandato que le da el legislativo al ejecutivo para hacer algo. O sea, cada partida presupuestaria que está en el presupuesto tiene una razón de ser, tiene una finalidad que cumplir. O sea, en ese sentido creo que la ejecución del presupuesto tiene como fin mostrar cómo ese mandato que se le da, esa autorización para gastar, se va cumpliendo. Por eso decimos que estos elementos que mencionamos, tanto de recursos como de gastos, son sumamente importantes y me permiten a mí hacer estimaciones de recursos
me permite conocer cuáles son las autorizaciones para gastar, es decir, todo el proceso de gastos. Las etapas de la ejecución presupuestaria de gastos también las podemos ver, me permiten determinar el resultado del presupuesto de gasto, que es hasta donde nosotros vamos a llegar hoy a ver al cierre de esta charla, vamos a ver los resultados de la ejecución presupuestaria horizontales y vamos a mencionar los verticales. Me permite ver también las etapas de la ejecución del presupuesto de recursos, que ya sabemos que son dos, de acuerdo a la ley, lo que es el devengado y el percibido, el resultado de la ejecución presupuestaria de recursos y el resultado presupuestario del ejercicio. Siempre sabemos que el resultado del ejercicio va a surgir como una conjunción del resultado de la ejecución del presupuesto de gasto y del resultado de la ejecución presupuestaria de recursos. ¿Está bien? Es decir, esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta porque nos permite determinar resultados por el lado de los recursos y por el lado de los gastos. Ambos resultados me van a mostrar el resultado general del presupuesto de un ejercicio. Hasta acá nosotros hemos mencionado un marco general y ahora estamos entrando a ver lo que regula el artículo 32 de la Ley de Administración Financiera. Nosotros sabemos que de acuerdo a la doctrina partimos de la base de un crédito autorizado. Tenemos una etapa que le llamamos afectación preventiva, que tiene un color diferente a las otras. No sé qué ha pasado acá, tiene un color diferente a las otras. La etapa del compromiso, la etapa del devengado. Hay una etapa de liquidación del gasto que cuando ustedes vean la explicación que da la Ley de Administración Financiera, en especial el decreto regulatorio, modificatorio de la ley, dentro de las características del devengado, define la liquidación del gasto como una etapa dentro del devengado y también habla del mandamiento de pago, ¿no es cierto? Estas tres etapas de la Ley de Administración Financiera las considera como una sola y la cuarta etapa. Nosotros vamos a intentar explicar ahora qué significa cada una de estas etapas conceptualmente y qué características tiene de manera rápida para que podamos arribar al final. Te queda claro que la Ley de Administración Financiera, en su artículo 32, está regulando las etapas de gasto, y las que regula la ley son aquellas etapas que están marcadas, sombreadas con color rojo que ustedes están viendo, son las etapas que están contempladas en la Ley de Administración Financiera, pero también con algunas características importantes. Las otras dos no las menciona, pero nos parece muy importante que ustedes las conozcan, que están, porque en la realidad, en la práctica, por ejemplo, en la universidad, se lleva la afectación preventiva y los sistemas nacionales contemplan la afectación preventiva como una etapa más del gasto. Yendo ya al desarrollo de las etapas, nosotros partimos de que tenemos una primera etapa preparatoria de la ejecución. Algunos autores las consideran a la etapa de la distribución del gasto como una etapa complementaria. Otros hablan de una etapa preparatoria de la ejecución. Barra habla de una distribución del gasto y dice que es un acto de la administración en donde se contacta que existe crédito presupuestario para atender obligaciones, es decir, tengo saldo presupuestario en una determinada partida. Nosotros sabemos que cuando se aprueba el presupuesto, en el caso nacional, se emite una decisión administrativa asignando las partidas presupuestarias a cada una de las reparticiones, y esto lo hace el jefe de gabinete. De hecho, que para nosotros no es una etapa del gasto, o sea, compartimos con algunos autores que no lo consideran, otros dan su fundamentación. Sabemos que en esta etapa del crédito autorizado es una etapa de distribución y es un acto de la administración que verifica que yo tengo partidas presupuestarias para ejecutar. Una de las principales etapas que nosotros vemos desde el punto de vista de la gestión, tenemos la afectación preventiva. Desde el punto de vista legal o formal, la afectación preventiva no figura en el marco de la Ley de Administración Financiera, ¿no es cierto? Pero sí figura la etapa del compromiso, sí figura la etapa del devengado o mandado a pagar, y figura la etapa del gasto, ¿no es cierto?
pero que la afectación preventiva no está contemplada en la ley de administración financiera, y sí parte, ¿no es cierto?, la ley, o sea, como que la ley dice que la etapa fundamental que se tiene que llevar es la etapa del devengado, pero además de ello, dice que se debe llevar el compromiso y el pago, pero pone el foco del artículo 32 exclusivamente en el devengado, y después dice que adicionalmente se pueden llevar la etapa del compromiso y del pago, pero no menciona la afectación preventiva. Es decir, queda claro que nosotros tenemos 4 etapas en general, algunas reguladas por la propia ley de administración financiera, otras no, pero en general en la práctica se llevan estas 4 etapas del gasto público. ¿El crédito autorizado qué es? Nosotros ya hemos dicho que el crédito autorizado nace de la propia ley de presupuesto. Ya hemos comentado recién que no es una etapa del gasto, no es una etapa no tiene que ver con la ejecución ni con las modificaciones, simplemente es un crédito, digamos, para gastar, se registra contablemente, y además surge de la ley de presupuesto, puede ser a nivel nacional, surge de la ley de presupuesto, de la universidad surge por la resolución que aprueba el Consejo Superior, del municipio puede ser que aparezca una ordenanza presupuestaria o una distribución, un decreto de distribución analítica que lo hace el jefe de gabinete. Este crédito, lo que sí hay que tener en cuenta, que la ley de administración financiera después del año 92 ha tenido una modificación, no recuerdo en este momento si es el artículo 34, 32 o 31, que establece que habla, ¿no es cierto?, del devengamiento de los créditos en el caso de los organismos descentralizados. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la ley establece que yo tengo un crédito de 100 pesos, pero por aplicación de este artículo ese crédito no tiene una correlación con los ingresos tributarios o las recaudaciones efectivas del gobierno, ese crédito puede ser afectado. Fíjense que acá nosotros repetimos lo que dice la recomendación técnica: las autorizaciones para gastar, que es el crédito presupuestario, denominado también créditos presupuestarios, constituyen la cuantificación monetaria del plan de gobierno del periodo, aprobado por los órganos volitivos, que en este caso es legislativo, de las administraciones públicas, razón por la cual se convierten en mandato y límite. Esto de mandato, ustedes se preguntarán qué quiere decir esto de mandato y límite. El crédito presupuestario es un mandato de hacer, es una autorización para gastar. Es decir, cada partida presupuestaria tiene una finalidad específica dentro del presupuesto, y lo que se debe rendir cuenta es justamente de ese mandato que se está dando. Pero además de eso, ese crédito presupuestario tiene otro principio, digamos así, constituye el límite máximo para gastar. O sea, fíjense que si nosotros tenemos un crédito presupuestario de 10, es un mandato para hacer y para ejecutar por el valor de 10 con la finalidad que tenga ese crédito presupuestario. Y además constituye un límite para gastar. O sea, no puedo gastar más de eso, en principio, salvo los casos que la propia ley prevé de modificaciones de crédito presupuestario o de incrementos, o razones realmente en casos de terremotos, o de casos fortuitos o catástrofes, por ejemplo, no se tienen en cuenta estas dos cuestiones como principalmente el límite. Es decir, el crédito presupuestario es limitativo. Por un lado es cuantitativo porque me dice cuánto tengo disponible para ejecutar, y por otro lado me dice este es el límite para gastar. Esto creo que queda claro cuando hablamos del crédito presupuestario. Fíjense, acá está el artículo 32 de la ley. Este artículo 32 lo vamos a leer un poco, como dice las jurisdicciones y entidades comprendidas en esta ley, estamos hablando de la ley de administración financiera, están obligados a llevar el registro de ejecución presupuestaria en las condiciones que fije la reglamentación. Como mínimo deberán registrarse, además del momento del devengado, según lo establece el artículo precedente, que es el anterior, las etapas del compromiso y del pago. Fíjense que la ley pone el foco, el acento en que se debe llevar, como mínimo debe registrarse el momento del devengado.
pero además de ello, la etapa del compromiso y de pagado. Y le agrega algo más, dice, el registro del compromiso presupuestario se utilizará como mecanismo para afectar preventivamente la disponibilidad de los créditos del presupuesto y el pago para reflejar la cancelación de las obligaciones. O sea que para la ley de administración financiera, el compromiso es para un mecanismo para afectar preventivamente la disponibilidad de los créditos. Porque, como habíamos dicho nosotros anteriormente, cuando se considera gastado de manera definitiva un gasto, cuando el gasto está devengado. Entonces, la ley está hablando de una afectación preventiva cuando hacemos el registro del compromiso y por otro lado habla de una afectación definitiva del crédito cuando registramos el devengado. ¿Está bien? Esto es lo que dice la ley. Nosotros cuando se enseña en la facultad, nosotros respetamos el concepto del devengado, se registra el compromiso también preventivamente, pero también está la afectación preventiva como una reserva interna, no la dejamos afuera, y para mí es una etapa bastante interesante, digamos así, que se puede analizar el por qué debería estar. Acá lo que tiene que quedar claro es que en la práctica llevamos la afectación preventiva, llevamos el compromiso, llevamos el devengado y llevamos el pagado. La ley regula como mínimo el devengado, pero además dice también el compromiso y la etapa del pago. ¿Está bien? Esto que quede claro, porque por ahí uno puede entender que la afectación preventiva no hay que llevarla. En la práctica sí se la lleva y se la enseña. Es más, la doctrina misma la toma cuando define. Ustedes van a un libro de Achabayán o algún otro libro, hablan de la afectación preventiva del gasto. Bien, ahora tratemos de definir rápidamente qué quiere decir afectación preventiva, ¿no es cierto? Fíjense que la afectación preventiva es una reserva interna, no produce ningún tipo de efecto ni dentro ni hacia afuera de la administración, simplemente es una reserva interna de crédito, es decir, se toma parte del crédito presupuestario, no produce ningún efecto jurídico, pero sí es un acto de autoridad competente, ¿no es cierto? Esto es importante que quien ordene afectar un crédito presupuestario para una determinada cosa, lo debe ser hecho por una autoridad competente. Se hace el registro contable presupuestario de esta afectación preventiva y yo creo que habíamos puesto acá, para mí es muy importante el registro de la afectación. Imagínense ustedes que yo tengo un crédito de 1.000.000 de pesos y tengo 800.000 pesos afectados con compromisos en trámite. Y no tengo la disponibilidad porque yo voy a tener un saldo de 200 para gastar porque los 800 están comprometidos, pero no lo tengo afectado al crédito y puedo disparar expedientes por monto superior al que estamos hablando. De todas maneras, por ahí a lo mejor esto no queda claro, pero simplemente para decirle que me parece muy importante la etapa de la afectación preventiva porque me muestra aquellos potenciales gastos que van a transformarse en compromiso y que no están registrados en ningún lado, pero que están autorizados a ejecutarse y están en proceso, digamos, y autorizados formalmente por autoridad competente. ¿Cuáles serían esos elementos que yo debería tener? Yo lo recalco a esto porque es una etapa que no está prevista en la ley, pero nosotros la explicamos y la tomamos en la cátedra. Los elementos necesarios para esto, ya hemos dicho que la afectación preventiva debe ser tomada, debe ser autorizada por funcionarios competentes. Simplemente hablamos que es un expediente que tiene una nota de pedido o un pedido o un requerimiento y los requisitos mínimos que debe tener ese pedido, por supuesto, es una fecha, un detalle minucioso de lo que se quiere comprar, la firma del responsable que pide, y se supone que ese precio debe ser un precio justo, y decimos precio justo porque la ley de administración financiera, dentro de uno de sus principios fundamentales, establece que nosotros debemos hacer una buena asignación de los recursos y comprar con un precio realmente que corresponda de acuerdo al mercado
de acuerdo al tipo de bien, es hacer un buen uso de los recursos públicos. Con esto lo que queremos mostrarle es que la afectación preventiva, si bien no está en la ley, nosotros la enseñamos, la tomamos, y fíjense que parece muy sencilla, pero me está mostrando una cantidad de gastos que están transitando dentro de la administración del Estado, que en principio no tendrían registro de acuerdo a la ley, pero que van a ser potenciales compromisos y que van a entrar a comprometer de alguna manera la situación de la propia gestión. Si ahora nosotros vamos a la etapa del compromiso, tratamos nosotros acá de que el compromiso es también un acto de administración interna, también es un acto efectuado por autoridad competente, que solo produce efecto dentro de la propia administración y no afecta derechos ni crea obligaciones. La relación que tiene el compromiso es con el crédito presupuestario y no habilita ningún tipo de derecho ni obligación. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la etapa del compromiso es una etapa del gasto público. A veces confundimos el compromiso con el contrato y decimos que el compromiso genera derechos o afecta derechos o también obligaciones. No, el compromiso es una etapa del gasto, así como nosotros decimos que la afectación preventiva es una reserva interna y no produce ningún tipo de efecto jurídico, si decimos que es autorizada por un funcionario competente, en el compromiso es una etapa también del gasto público, es un acto de la administración interna y que también es efectuada por una autoridad administrativa y no produce ningún tipo de derechos o afecta derechos ni crea obligaciones. O sea que esto solo produce efecto dentro de la propia administración porque al estar regulado ya por la ley, el registro del compromiso sí produce algunos efectos dentro de la propia administración. Y la relación que tiene el compromiso es con el crédito presupuestario, porque lo afecta preventivamente según la ley, y el compromiso habilita la celebración de un contrato. Esto es muy importante porque si yo no tengo partida presupuestaria a nivel del compromiso, y no podría firmar un contrato porque no tengo créditos. Esto es muy importante. Y para clarificar esto que nosotros acabamos de decir, que el compromiso no es el contrato, pero sí habilita la celebración de un contrato porque nosotros decimos tenemos partida presupuestaria. Bielsa dice que el compromiso, lo voy a leer acá, el compromiso no hace nacer ningún derecho, ni tampoco lo extingue ni lo modifica, pero porque sabemos que el compromiso no es un contrato, el compromiso es una etapa del gasto público y que refleja una afectación preventiva del crédito presupuestario. Lo que sí hace nacer un derecho o la obligación es la ley o es el contrato o algún contrato similar que tengamos nosotros de alguna naturaleza, pero no el compromiso. Es decir, lo que tiene que quedar claro acá es que el compromiso es una etapa del gasto, es un acto de administración interna y solamente produce efectos dentro de la órbita de la administración. ¿Está bien? Nosotros sabemos que, por ejemplo, una adjudicación, cuando uno emite una resolución de adjudicación, esa resolución de adjudicación de compra de un bien valida todo lo que se ha hecho para atrás y lo que perfecciona hacia afuera de la administración es el contrato o es la orden de compra o algún otro instrumento que me permita perfeccionar la operación. Queda claro entonces esto que el contrato no genera derechos, ni los extingue, ni genera ningún tipo de afectación económica para nada. Es decir, que tanto la afectación preventiva como la afectación, como el compromiso, no produce efectos económicos de ninguna naturaleza. Rápidamente, ¿cuáles son las características que tiene el compromiso? Nosotros sabemos que habíamos dicho originalmente que el compromiso habilita a la celebración de un contrato. Y fíjense que una de las características es que el compromiso da origen a una relación jurídica con terceros, porque dice habilita la celebración de un contrato.
Además, la característica siguiente dice que en la aprobación por parte de un funcionario competente de la aplicación de recursos por un concepto e importe determinado. Nosotros también habíamos dicho que un funcionario competente es el que afecta transitoriamente los recursos para ser aplicados a determinados conceptos y para satisfacer alguna necesidad de la propia entidad o de la organización pública. Además de las características que tiene el compromiso es que me permite identificar a la persona física o jurídica. Imagínense ustedes que mañana le hacemos una adjudicación a la señorita Mariana Tapia, ¿no es cierto? Ella salió adjudicada y nosotros, el compromiso me permite identificar quién es la persona, porque cuando nosotros hemos dicho ya que el compromiso habilita la celebración de un contrato, me está permitiendo la identificación de la persona humana o jurídica con la cual se establece la relación. Es decir, hay un contrato entre los dos y ese contrato está respaldando, es una de las características que tiene el compromiso. Además, dice que la afectación del crédito presupuestario que corresponde en razón de un concepto. ¿También? Ya hemos dicho que el compromiso habilita una celebración de un contrato. ¿Por qué? Porque estamos informando que tenemos la partida presupuestaria o el crédito presupuestario en base a un concepto determinado que es requerido. ¿Bien? Vamos a ver el devengado. Fíjense, nosotros cuando hablamos del artículo 32, me hizo referencia al artículo precedente. El artículo precedente que leímos anteriormente es este artículo, dice, se considera, fíjense que esto es muy importante, dice, se considera gastado un crédito y por lo tanto ejecutado el presupuesto de dicho concepto cuando queda afectado definitivamente al devengarse un gasto. Fíjense que esto es lo que dice la ley, o sea, la afectación preventiva del crédito se produce en el compromiso y también podríamos decir que se produce en la afectación preventiva como reserva interna, pero la afectación definitiva del crédito se da en la etapa del devengado. ¿Bien? ¿Cuáles son las características que tiene el devengado? El devengado tiene una de las características es que dice que produce una modificación del patrimonio de la entidad. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo de que si compramos un bien, un vehículo, un automotor, me está produciendo una modificación cuantitativa del patrimonio. Cuando pagamos una beca, también estamos generando la baja, digamos así, de un activo, como puede ser la caja o bancos, y me está generando una operación en la parte de gastos. Y cuando compramos un bien, estamos bajando un activo que es la caja y estamos dando de alta otro bien que es bienes de uso. O sea que con esto estamos de acuerdo que el devengado produce una modificación del patrimonio, sea cualitativa o cuantitativa, y que está originada por todas las transacciones económico-financieras. Además, el devengado me permite determinar una obligación de pagar. Es decir, nosotros cuando habíamos dicho que el compromiso registra o habilita un contrato, ese contrato está permitiendo que haya una obligación por parte del proveedor y además surge una obligación por parte de la administración de que si el proveedor ha cumplido, nace una obligación de pago mediante la recepción de conformidad del bien. Es decir, que cuando nosotros compramos un bien y le ponemos la conformidad al dorso de la factura o del remito, nosotros estamos de alguna manera aceptando esa conformidad e inmediatamente surge la obligación de pagar ese gasto devengado, ¿no es cierto? Y por otro lado, la ley habla de la liquidación del gasto. Esto de la liquidación del gasto dice que se produce en forma simultánea con la emisión de la respectiva orden de pago, y la ley dice como que esta etapa entre que se registra el devengado, se registra o se hace la liquidación del gasto y se emite la orden de pago, eso no debería pasar más de 3 días, y por lo tanto dice
se debe registrar en una sola etapa. Ustedes saben que no registramos la etapa de la liquidación y del mandado a pagar, a pesar de que cada una de ellas tendría suficiente autonomía y entidad como para registrársela de manera independiente. Pero como esa etapa se produce en un periodo no mayor de 3 días hábiles, la ley establece que se registre todo bajo la denominación del concepto del devengado. Y esta es una característica muy importante, la afectación definitiva del crédito presupuestario. O sea, así como dijimos que las otras etapas eran meras afectaciones preventivas del crédito, en esta etapa, por lo que dice el artículo 31 de la Ley de Administración Financiera, la etapa del devengado produce una afectación definitiva del crédito. Con esta etapa, porque este es un gran cambio que lo tuvo la Ley de Administración Financiera, al introducir, ¿no es cierto?, el concepto del devengado como etapa fundamental, que después vamos a explicar cuál es esa importancia. Terminamos con esto. Fíjense que la liquidación no es otra cosa que identificar a quién le debo, cuánto le debo, y hago todos los controles de manera que se pague todo lo que está provisto, o si los bienes se han provisto en su totalidad. Se devenga el gasto, nace la obligación de pagar, se liquida el gasto, se identifica a quién se revisa, porque tengo una factura o un remito, y a partir de ahí se produce el mandamiento de pago. Es decir, una vez que está hecho el devengado y está hecha la liquidación, se manda a pagar. ¿Y con qué herramienta se manda a pagar? Con una orden de pago. Por supuesto que el funcionario que acá emita una orden de pago y autorice pagar algo que no reúne los requisitos, asume una responsabilidad muy importante en términos de la ejecución que está ordenando hacer y pagar, porque la tesorería va a recibir esa orden de pago y la va a pagar, pero la responsabilidad en principio la tiene quien emitió la orden de pago. No quiere decir que la tesorería no tenga alguna responsabilidad. Por supuesto, interviene la contaduría, presupuesto para registrar esta etapa. Mire, acá le cuento rápidamente qué es lo que dice la recomendación técnica número 1 cuando define el mandado a pagar. El mandado a pagar es un acto de autoridad competente por la cual se dispone la cancelación de una deuda por una suma cierta y que surge de una liquidación correspondiente, la que se materializa con la emisión de la orden de pago, libramiento o cualquier otro documento. Siempre hubo discusión si la liquidación del gasto estaba después que el devengado o después que el mandado a pagar. Acá está clarísimo, ¿no es cierto?, que se devenga el gasto por la factura o el remito, se hace la liquidación para pagar porque el devengado me genera una obligación de pagar, se verifica, se hace la liquidación y se ordena pagar. En todas las etapas lo ordena un funcionario administrativo con competencia para hacerlo. Y lo que hace el mandamiento de pago es ir a cancelar una deuda que está registrada en la tesorería. La última etapa es el pago. Creo que no hace falta, ¿quién no ha hecho un pago a esta altura? Pagos, la cancelación correspondiente mediante orden de pago con independencia del medio que se utilice. O sea, hoy ya no solamente se paga con cheque, se paga con transferencia y hay un montón de formas de herramientas para efectuar el pago. Para ir terminando, nosotros vemos acá como resumen las etapas. Ya hemos dicho que la afectación preventiva es un acto de administración interna y es un registro interno. El compromiso dijimos que da origen a una relación jurídica. Ahí se captan los hechos jurídicos, porque lo ha definido así, la reglamentación da origen a una relación jurídica. Y también cuando nosotros hemos dicho que el compromiso habilita la celebración de un contrato, fíjense ustedes, el devengado ya ahí interviene porque se da un hecho económico. Nosotros hemos dicho que una de las características del devengado es que produce una variación del patrimonio, cualitativa o cuantitativa. Lo que queremos decir acá es que la afectación preventiva solamente me está captando aquellos efectos que se producen dentro de la administración. El compromiso está más que nada vinculado con hechos jurídicos, el devengado está vinculado con hechos económicos, y el pagado, que lo hace la tesorería, está vinculado a hechos financieros
en manera estricta al manejo de fondos exclusivamente. O sea, para que vean cómo el que diseñó las etapas de gasto ha dicho, en esta etapa voy a captar los actos internos de la administración, en esta otra voy a captar los hechos jurídicos y en esta voy a captar los hechos económicos. Por eso es que afecta el patrimonio del ente. Si hablamos de los estados contables, el devengado está a la cabeza, digamos, y el pagado afecta a hechos administrativos. Con esto le queremos decir que, para ir cerrando, la ley de administración financiera ha introducido el concepto del devengado tanto para las etapas del gasto como para las etapas de los recursos. Y en este sentido, esto permite que las cuentas presupuestarias, al basarse por el criterio del devengado, se compatibiliza de manera total con las cuentas contables que tienen como eje central el criterio del devengado, cosa que antes no sucedía. O sea, esto, por eso es que se habla de la compatibilización de las cuentas presupuestarias con las cuentas contables. Ahora, todo este movimiento que nosotros hemos explicado nos permite determinar resultados. Los resultados, nosotros a esto les llamamos resultados de presupuestarios horizontales porque surgen de la ejecución del presupuesto. También hay otros resultados que les llamamos verticales, también están vinculados con la ejecución, pero surgen del estado de esquema de ahorro, inversión, financiamiento. Nosotros acá distinguimos tres tipos de resultados presupuestarios horizontales, que uno es lo que llamamos economía de inversión, las ERAs le llama economía por no invertir. ¿Y esto qué quiere decir? Es la sumatoria de todo el crédito autorizado menos la suma de los gastos devengados. Es decir, todos aquellos gastos que no han sido ejecutados, que no han cumplido con ese mandato de hacer, conforman este resultado que nosotros le llamamos economía de inversión. La deuda exigible o deuda de tesorería, creo que esto es una cuestión básica, es todos los gastos devengados menos los gastos pagados me van a dar la deuda de tesorería. Y también incluimos acá el famoso artículo 42 de la Ley de Administración Financiera, que me muestra todos los compromisos no devengados, es decir, serían una especie de pasivos contingentes. Si ustedes miran la ley de la provincia es similar, y con esto nosotros estaríamos dando, con esto estaríamos dando nosotros Felipe, mira, escúchame. Ahora sí es importante, presta atención. un cierre, digamos así, a la charla con esta determinación de los resultados horizontales que estamos viendo. Y bueno, yo espero realmente que haya sido lo suficientemente claro. Es un tema muy interesante. Solamente hemos visto acá un marco conceptual introductorio de todo lo que es el presupuesto, con dos conceptos fundamentales, que uno referido a lo que es el concepto de gestión, porque tiene como base lo que establece la ley de administración financiera, y un concepto que muestra la naturaleza político, jurídico y constitucional que tiene el presupuesto, porque evidentemente no podemos dejar de mencionarlo, porque el sustento que tiene el presupuesto está todo en la Constitución. Y de lo que es gestión presupuestaria hemos intentado explicar todo el movimiento de las etapas de gasto hasta la determinación de los resultados horizontales. Bueno, yo simplemente darle las gracias a todos por estar acompañándome y permitirme que yo les cuente algo de lo que es gestión presupuestaria. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor decano. ¿Alguien tiene alguna consulta? Pueden abrir los micrófonos si quieren consultar, o si no, lo pueden escribir por medio del chat. Están un poco tímidos en la tarde de hoy. Aprovechen, chicos, cualquier consulta que tengan, es su oportunidad.
Sí, buenas tardes. Yo podría hacer una consulta, por favor. Sí, adelante. Bien, Profe. ¿cómo le va? Buenas tardes a todos. ¿Cómo está, profe? Realmente me interesó mucho la disertación y especialmente con el tema del registro del compromiso. Quería consultar con el licenciado Nina. Queda bien claro que según la Ley de Administración Financiera, el compromiso da lugar a una relación jurídica. ¿Sí? Esa relación jurídica, luego, bueno, tendremos el registro del compromiso como una etapa preventiva y dará lugar a una relación jurídica. Podríamos decir que el total del registro compromiso está integrado por posibles importes que se van a efectivizar con posibles contratos y otra parte con contratos ya celebrados. Y en principio, sí, así como lo plantea la ley, cuando la ley dice que el compromiso, por un lado, va a ser un mero registro de afectación preventiva de los créditos, y por otro lado, cuando uno ve el decreto reglamentario de la ley, el decreto 1444 creo que es, ahí en una de las características dice que habilita a una relación jurídica, da a entender que el registro ese es anterior a la celebración del contrato, y si nosotros lo pensamos de esa manera, puede ser que en algún momento yo tenga en esa cuenta, en la cuenta compromiso, por decirle un nombre, aquellos compromisos que ya están en firme con contratos y algunos que están en proceso de formación porque dice habilita a la celebración de un contrato. Por eso es que nosotros hacemos mucho hincapié en la determinación de los resultados con el artículo 42, porque el artículo 42 está tomando todos los registros de compromiso y eso va a obligar al cierre del ejercicio a que nosotros sepamos cuáles son los que no están devengados y sepamos cuáles son aquellos compromisos que todavía, imagínense que uno haga una afectación de 10 pesos el 30 de diciembre y no se llegue a firmar el contrato. Ya el registro me habilitó a la firma del contrato, pero el contrato no se firmó. Y entonces, ¿qué hago yo al 31 de diciembre si no tengo el contrato firmado? Entonces, sí es verdad que me puede mostrar eso que decís vos, Roger, ¿no? Bien la pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra consulta? ¿Me escuchan? Sí, Noelia, te escuchamos. Una consulta, por ejemplo, ¿hay diferencia, como bien decía el licenciado, Se te escucha un poquito mal, Noelia. ¿Noelia? Sí, ¿ahora me escuchan? Sí, despacito, pero hay como una interferencia. ¿Ahora? Sí, Noelia. ¿Se escucha ahora, perdón? Sí. Le quería hacer una consulta. ¿Hay diferencia a nivel nación con provincia? ¿Podríamos decir que alguna, digamos, la etapa se está adelantando el gasto o se está reconociendo el gasto incluso después? Solo que se tenía el compromiso, podríamos decir que nos estamos anticipando a un gasto que está futuro a devengarse. ¿Podría ser así? No le escuché bien yo acá. Hay un problema con el audio, Noelia. Si lo podías Mando escribir por el chat, mejor sí. Bien, bien. Dale, gracias, Paso Noelia. María, hay otra pregunta por el chat. Sí, de Silvia. Buenas tardes. En el caso de la pandemia de ahora, ¿da lugar a modificar el presupuesto? Sí, hay un artículo de la Ley de Administración Financiera que en caso de parecido a lo de pandemia se pueden hacer modificaciones en el presupuesto y en esos casos lo tiene que informar, en este caso sería el presidente, que el Congreso Nacional modifique el presupuesto, lo tiene que informar después al legislativo. Pero sí se puede modificar el presupuesto.
Bien. Daniel pregunta, cuando hablamos de economía de inversión, ¿podríamos decir que se puede dar por una gestión ineficiente en el sentido de tener un crédito y hacer un uso total del mismo? Sí, efectivamente, o sea, nosotros hablamos de economía de inversión, entendiendo que es aquel crédito que no se ejecutó. Por supuesto que habría que ver si ese crédito no se ejecutó por situaciones ajenas a la propia administración o fue por cuestiones de ineficiencia en la administración que no ha generado una subejecución y no cumplió con ese mandato de hacer que tiene el presupuesto y por lo tanto es así como dice Daniel, ¿no? Se puede ser una razón que sea una ineficiencia en el proceso de ejecución. Bien. Sí, esperemos la pregunta de Noelia, que no sé si salió, si ya la escribí. Sí, ahí está. Ahí está. Noelia pregunta, ¿solo repercute en el resultado al tomar al gasto por devengado en acción que provenga por compromiso? No, bueno, en la nación el resultado del presupuesto toma como base el concepto del devengado, ¿no es cierto?, el registro. Pero esa es la regla, digamos así, está tomado a nivel nacional, o sea, para la determinación del resultado es la etapa del devengado. Lo que se hace con este resultado que nosotros sacamos del presupuesto sobre la base del criterio del devengado, en la cuenta de inversión se presenta un cuadro que se llama cuadro de compatibilización. Ese resultado presupuestario tiene que ser compatibilizado con el resultado de los estados contables del sector público. O sea, a mí me tocó hacer una vez este cuadro y la verdad que es bastante complejo y allí también permite captar aquellos compromisos que no están devengados por la vigencia del artículo 42 y también hacer una exposición en el supuesto. Lo que pasa es que ese artículo 42, como registro del compromiso, la ley lo considera como una mera afectación preventiva, no tiene efecto dentro del ejercicio porque no se ha producido el devengamiento. Nosotros hemos dicho eso, si el devengamiento se produce al año siguiente, el efecto económico en la determinación del resultado va a ser en el otro año. ¿Bien? O sea, la ley establece a nivel nacional que la etapa del devengado es la que permite determinar el resultado. Lo que se hace generalmente con esos compromisos no devengados, que pasan automáticamente al ejercicio siguiente, se los expone en la contabilidad y en el presupuesto como pasivos contingentes. Bien. Jessica pregunta, profe, ¿hay algún monto límite establecido por la ley para modificar el presupuesto? Bueno, sí hay límites para modificar, o sea, un límite que usted tiene que tener autorización del jefe de gabinete a nivel nacional, ¿sí? Ya no va a avanzar la modificación. Pero el presupuesto, los créditos se pueden modificar por movimientos internos de la propia administración, de bajar un crédito y subir otro, y se pueden modificar porque tenemos un refuerzo presupuestario, o se puede modificar porque hay una situación de catástrofe, de inundaciones, o como en este caso una pandemia, que en este caso nosotros a nivel nacional el decreto de necesidad de urgencia lo habilita también al presidente a intervenir en las partidas presupuestarias, ¿no es cierto? De hecho, que después el presidente va a tener que elevar al Congreso y rendir cuenta de todos estos mayores gastos que ha hecho que no estaban previstos en el presupuesto. De hecho, si nosotros miramos en este estado de pandemia un poco lo que dice el artículo 27 también, que nos permite a nosotros prorrogar las partidas en situaciones normales, pero ahora se prorrogó el presupuesto justo por una cuestión de pandemia en el medio y estaría también permitiendo de alguna manera que se modifique. En situaciones normales, el presupuesto se puede modificar por esas cuestiones que nosotros mencionamos, pero después el respaldo que tenés que tener son las recaudaciones impositivas, porque la ley de administración financiera te permite modificar las partidas en tanto en cuanto definas de manera clara cuál
es el financiamiento genuino que tiene. Por ejemplo, en la universidad podemos modificar el presupuesto porque, no sé, nos han hecho una donación, por ejemplo, pero siempre tienen que estar claro cuál es la contrapartida de ese incremento del gasto. No puede ser hecho de otra forma. Bien. ¿Hay alguna otra consulta, chicos? ¿Podría hacer otra consulta, por favor? Sí. Eh, Acá ya para el licenciado Nina, en su carácter de decano, me gustaría saber esta apreciación. Yo estuve escuchando ya en los especialistas de las ciencias económicas que la economía post-pandemia nos encontrará con la peor crisis de los últimos 120 años. Menor recaudación, mayor pobreza, mayor desempleo. Y creo que esto estoy convencido que va a implicar una gran migración de alumnos de los colegios y universidades privadas a las universidades públicas. Entonces me gustaría saber la visión del licenciado Nina, cómo la opinión que él tiene, cómo avisora la gestión universitaria, seguramente con menores recursos y una mayor cantidad de alumnos. ¿Cómo se equilibraría esto? Yo creo que el año que viene va a ser bastante difícil. Bueno, la verdad que es un gran desafío el tema este tema se habló en muchos lugares donde, inclusive creo que en el Consejo de Rectores también se mencionó el posible incremento de la matrícula, digamos así, que puede haber, pero no solamente eso, sino que el retorno a las actividades normales, en el caso de la universidad, va a ser también bastante complicado. De hecho, creo que el gobierno nacional está mandando un refuerzo presupuestario para todas las universidades. Hay dos refuerzos presupuestarios, uno de 1.500 millones de pesos y otro creo que de 3.000 millones de pesos para las 60 universidades que hay en el país, justamente para recomponer las partidas presupuestarias. Estamos hablando de una situación actual. Imagínense lo que puede ser la etapa post-pandemia, donde la verdad que va a ser una etapa muy complicada, pero bueno, creo que va a ser un desafío para las universidades hacer frente a esta situación. Hoy, por ejemplo, estamos pensando y hablando mucho en la universidad por el tema de la cuestión edilicia. Hoy el G400, uno de los anfiteatros más grandes que tenemos nosotros, ya está con una limitación en el supuesto caso que venga la liberación y se pueda cursar, digamos así, presencial con un aislamiento. Ese anfiteatro es para 120 personas. Y la verdad que se nos genera, va a ser una etapa muy complicada, no solamente para la universidad, para el país. Imagínense ustedes, el país está con una situación que venía de antes de déficit fiscal, con un problema de evaluación bastante grande, con una deuda que está todavía sin manejarse o a resolverse, con necesidades sociales muy grandes que el gobierno tiene que dar respuesta. Y en estos momentos creo que el gobierno optó por una herramienta que es la emisión monetaria, ¿no es cierto? Y esto va a generar un problema gravísimo para después, y que bueno, va a ser yo creo que Roger va a ser un gran desafío para, no solamente para las universidades, para todo el país, incluyendo los ciudadanos, porque todo esto va a implicar un costo muy grande, ¿no? Bien. Belén pregunta, buenas tardes, profesor. A nivel nacional, según su visión de especialista en la administración financiera y pública, ¿cuál sería una solución a este nuevo desafío post-pandemia? Bueno, pregunta complicada acá. Yo la verdad que no tengo una solución post pandemia. Yo sí creo que la verdad que la situación post pandemia tiene que ser soportada por todo y creo que hay un sector privado de la economía que se lo debería proteger porque yo creo que va a ser el motor para la reactivación de la economía post pandemia.
¿no es cierto? O sea, hoy si las pequeñas y medianas empresas, el sector de la economía social y solidaria, van a ser los motores. Yo creo que una gran responsabilidad sería que estos sectores se mantengan vivos, porque son los que van a generar la reactivación de toda la economía, van a generar trabajo, actividad, y creo que eso es, o sea, no atender a esos sectores hoy es como eliminar a aquellos sectores que son los que van a ser el motor, que van a traccionar la recuperación posterior. ¿Sí? Eso es lo que pienso. Bien. Bueno, creo que no tenemos más consultas hasta ahora. Así que bueno, podemos dar por finalizado la actividad. Bueno, Bruno. muchísimas Bien, gracias a todos. bien, si no hay Muy más consultas, bueno. bueno, sí. Saludos. Felicidades. Saludos. Gracias, profe. Bien, damos por finalizado esta charla sobre gestión presupuestaria a cargo del licenciado Miguel Martínina. Bueno, antes que nada, volver a agradecer a todos los estudiantes que se conectaron en esta tarde de hoy. También hemos tenido a nuestros compañeros que se conectaron de la sede de Tartagal y también de la sede de Rosario de la Frontera, así que también estamos contentos por eso. Y bueno, nuevamente agradecerle a usted, señor decano, por su participación, por la disposición y que siempre nos está acompañando en las diferentes actividades que venimos llevando a cabo como centro de estudiantes. Muchísimas Antes de gracias. finalizar, Muchísimas gracias a ustedes, a los chicos, realmente, porque creo que el tema del sector público es un tema importante. Más del 50%, según los especialistas de los dineros públicos, los manejan profesionales en ciencia económica. Y resulta que no estudiamos mucho la economía del sector público. Hay universidades en donde no tienen materias del sector público. Nosotros, por suerte, en nuestra universidad tenemos 2 materias que estudian estos temas. Así que yo muchísimas gracias a todos, a los organizadores y a los chicos por estar haciendo el aguante acá en esta etapa de viernes. Muchísimas gracias. Gracias a usted. y también agradecerle a los docentes de la Cátedra de Hacienda Pública que también se han conectado. Y bueno, por último, para comentarles, como les dije al principio, estamos ya terminando esta jornada de capacitaciones de este primer semestre. La semana que viene tenemos las 2 últimas charlas de este semestre. Tenemos el día martes 7, el caso Vicentín, que es un caso muy importante que sabemos que están en todos los medios y será muy bueno que puedan participar. El caso Vicentín va a estar exponiendo el doctor Domínguez, quien es docente de Derecho Constitucional. También nos va a estar acompañando el contador Paganetti. Él es docente de Derecho Concursal y también el presidente del Consejo Profesional. Y también nos va a estar acompañando el doctor Miguel Nani, él es diputado nacional. Y estamos cerrando el día miércoles 8 con un taller sobre violencia de género que va a estar a cargo de la profesora Elizabeth Zafar, quien es docente de Derecho de la facultad, y también nos va a estar acompañando la doctora Gareca, que ella es especialista en Derecho Penal y en Derechos Humanos. Así que están todos invitados, son las últimas charlas, espero que puedan participar, y bueno, sin más nada que decir, buenas tardes y que tengan todos un buen fin de semana. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, señor decano. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao a todos, chicos. Un abrazo a todos.